Seguimos en Argumentos conversando con el pastor Cheo de la iglesia H2D y hablábamos justamente de, bueno, de qué hacer como individuos, hacer desde lo interno, desde lo externo, el prestar ese apoyo, esa consolación. Y si miramos un poco también las historias y esos testimonios de las personas que sobrevivieron, escuchaba uno de una señora en un edificio en Altamira y ella decía que le daba gracias a Dios por ver que tenía una segunda oportunidad de vida y decía, yo debo tener un propósito. Y su reflexión era, yo siento que esto nos invita a acercarnos más a Dios y a entender cuál es nuestro propósito de vida. Ella decía, quizás algunas personas ya lo tienen claro, ella decía, yo no lo tengo claro en este momento, pero quiero trabajar en eso, encontrar mi propósito de vida que va más allá de esa dinámica de vida, no de solamente, bueno, tengo trabajo, mi hogar y el quehacer y la cotidianidad, pero encontrar ese propósito. ¿Qué lección nos deja esto? Y cómo mirar eso que decíamos, bueno, el acercarnos más a Dios y encontrar ese propósito. Sí, mira, definitivamente cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, esto lo lleva a pensar en algunos porqués de las cosas, ¿no? El propósito es uno, pero yo quiero resaltar antes del propósito la misericordia de Dios. Porque fíjate, cuando todo esto ocurrió, nosotros bajamos como iglesia y como individuos, fundación, ayudando en diferentes maneras. Y yo vi personas que estaban literalmente afligidas de una manera muy profunda, con la mirada perdida y preguntábamos, ¿cómo te puedo ayudar? Y recuerdo un padre específico que estaba sentado en un colchón y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Y él me dice, mi hijo, no lo encuentro. Y tratamos de hacer todo lo posible por encontrarlo y no lo pudimos encontrar. Cuando yo llegué a mi casa, a los 2 días después de eso, salieron mis 4 hijas a abrazarme corriendo y me abrazaron y yo me puse a llorar porque era como, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tengo este privilegio todavía? Y fue algo que me llevó a pensar en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios que tal vez no evaluaba o que no veía días anteriores como la veo ahora. Y así como a esta mujer hermosa le llevó a pensar en su propósito, en qué es lo que él necesita, qué es lo que ella necesita hacer. Y bueno, creo que como hemos visto, la cercanía a experiencias con la muerte nos llevan o nos invitan a ir más profundo en nuestro pensamiento. Definitivamente tenemos un propósito, todos tenemos un propósito de Dios en esta vida, pero a veces queremos algo mucho más específico. Y creo que hay un propósito que todos tenemos y es sembrar semillas de amor en el corazón de los demás mientras caminamos en esta tierra. También en otra historia tuvimos una especie de servicio de despedida de una persona que murió y que partió con el Señor en los terremotos y sus hijas daban testimonio de cosas tan pequeñas. Una dijo, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá, siempre que llegaba con hambre, le decía, papi, ¿me puedes brindar un cachito? Y mi papá paraba el carro y se bajaba y compraba el cachito y me decía, toma, mamá, porque te amo. Eso, para ella, el cachito, o sea, ¿sí me explico? Era como ese gesto de amor de su papá para con su hija, era lo que ella recordaba y dijo como 3 o 4 veces en su pequeño discurso. Entonces, definitivamente tenemos propósitos y hay no solamente uno, sino hay varios propósitos de Dios. Pero el que todos tenemos y el que todos compartimos es uno que está expresado en la Biblia. Dice, no le deban nada a nadie, sino el amor de los unos por los otros. O sea, mi deuda para contigo, para con mis hijas, para con mi familia, es una deuda de amor. Y cuando yo amo a los demás, no buscando lo mío, sino sembrando semillas de amor en sus corazones, entonces estoy cumpliendo con el propósito de Dios, que básicamente es amar. Luego de eso viene lo específico. Ok, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Y cuáles son las oportunidades que tienes? Tú, por ejemplo, cumples tu propósito de una manera hermosa cada vez que llegas al programa y tratas de exprimir a la persona que tienes como invitado y comunicas a la gente que te está escuchando. Se ese mensaje. Pero tienes otras cosas también. Tienes personas a tu alrededor, tienes familiares a los que amas y todos ellos necesitan esas semillas de amor más de lo que nosotros estamos conscientes. Entonces, sí hay propósitos específicos que tienen que ver con todos los dones que recibimos de Dios y las oportunidades también. Pero tenemos un propósito eterno que es glorificar a Dios y amarnos los unos a los otros. Cuando tenemos eso claro, se nos va revelando cada vez más el específico que cada uno tenemos. Claro, se vuelve distinto quizás entonces ese propósito de vida y el pensar
para qué estoy aquí y qué puedo hacer. Y creo que eso también nos invita a una reflexión en qué hacer en estos momentos, ¿no? Entender que si bien hay personas afectadas también, hay un círculo directo, tanto de familiar, de amigos, de trabajo, en el que también, ¿no? Hay allí mismo, sí, Oportunidades. oportunidades Ujú. de hacer, oportunidades también de seguir esa labor hacia las demás personas, pero también hacia los que están pues en otras regiones que están afectados, ¿no? Y que creo que en este momento incluso entender, ¿no? La magnitud es complejo porque no tenemos una lista para saber cuántas personas están afectadas, cuántas personas hoy en día nada más necesitan que alguien les escuche, que alguien les lleve, no sé, cualquier detalle pequeño que pueda cambiar, ¿no? Su dinámica de día entre tantas personas con nervios, personas que incluso, bueno, quizás no tienen hoy el dinero para arreglar alguna afectación dentro de su apartamento y eso genera angustia, ¿no? Pero que realmente nos invita a que hay mucho por hacer y que lo podemos hacer y entender, ¿no? Ese propósito. Es así. Por eso a mí me parece maravilloso entender que todo don que recibimos del cielo, la Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que yo recibo, todos mis dones, mi talento para hablar en público, mi talento para acompañar a la gente, mi talento para hacer videos, no me lo dieron para que me ganara la vida, me lo dieron para que sirviera a los demás. Y cuando yo comprendo eso, mi vida se convierte en dejar de ser una vida vacía de simplemente transacciones para pagar deudas, sino que se vuelve en una vida que da amor a los demás. En este sentido, llevándolo a lo práctico, no todos tenemos que bajar a la guaira y salir a sacrificarnos y a ser héroes en las redes sociales. A veces tenemos a la señora mayor que está al lado de tu casa que no tiene cómo subir el botellón de agua. Entonces, sube el botellón de agua, ya estás ayudando. Yo hablaba con un hermano que estaba llorando porque estaba quebrantado de que él hace mucho y todavía no puede tener toda la provisión para su casa. Y tiene un hueco que ve en su apartamento que ve al vecino. Entonces él decía, ya no sé qué hacer. Y yo le dije, ¿cuánto sale a arreglar tu casa? Tanto. Ok, vamos a buscar ese monto. Vamos a trabajarlo juntos. Entonces, a veces no necesariamente tenemos que hacer algo grandioso. A veces tenemos que ver atentos a las oportunidades que Dios nos plantea de ayudar al que tenemos al lado, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y para eso tenemos que estar conscientes de que no estamos envueltos en nuestro egoísmo de dónde puedo tener una transacción donde yo salga ganando, sino cómo puedo servir a los que tengo a mi alrededor con los dones que Dios me dio. Cuando tengo esa perspectiva de propósito, entonces voy a ver muchas más oportunidades para ayudar, para servir, para acompañar, y que son cotidianas y que no necesariamente tienen que ver con el doble terremoto. Claro, pero que inician, ¿no? Con ese principio y quizás con ese despertar, porque realmente lo mencionamos desde el inicio, ver cómo el venezolano se ha abocado, se ha movilizado, sigue trabajando, se ha organizado desde diferentes instancias, las personas con lo que pueden. Reciente veía en una recolección que estaban haciendo en Chacao para unos niños, una señora pasaba y decía, mira, he donado montones de todo lo que tengo, decía la señora, y es eso, realmente hemos visto pues ese sentir de solidaridad, de querer ayudar con lo que se tiene y es como, bueno, rescatar eso que vimos en acción, seguir orientándolo de forma correcta, pero también mantenerlo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo y que se vuelva eso, práctico y que pueda entender por qué lo hago y que forma parte de un propósito. Es así, es así. Creo que como tú bien lo defines, ¿no? Es un despertar que creo que toda esta situación nos ha traído al corazón y a la mente. Y si lo mantenemos, cuán hermosa será la Venezuela que reconstruiremos. Porque si podemos mantener y sostener esa actitud no egoísta, ensimismada y tal vez afectada por las carencias o las dificultades, sino renovada, entendiendo que el Señor nos ha dado la bendición de poder ser un pueblo noble y un pueblo que tiene ese corazón que se manifiesta Sí, en tiempos cálido difíciles. realmente. Impresionante. ¿Por qué no lo sostenemos en el tiempo y por qué no caminamos con ese propósito de sembrar semillas de amor en cada corazón? Claro, y que así cuando lo vemos con ese principio, sí uno puede imaginarse una reconstrucción completa, ¿no? Una restauración completa de lo que quisiéramos ver pase a futuro en nuestro país, no solamente, como decía, que va de la mano, va ligado desde lo interno hasta lo que podamos ver
que se vaya haciendo desde la recuperación de infraestructura y de todos los planes que aún quedan por hacer. Vamos a la pausa.